Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 10, versículo número 4. ¿Listos? La palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo. Digo amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos creen eso? Dele gloria a Dios esta mañana. Si usted lo cree, recíbalo, 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 créalo. Padre, gracias te doy esta mañana por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo. Ahora, oh Dios, que lo que tú quieres escuchar en el cielo, Señor, sea dicho esta mañana aquí en el púlpito, para bendición de tu siervo y de tus hijos aquí presentes y de todos aquellos que a la distancia nos sintonizan a través de las redes sociales. Te damos gracias y bendecimos tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, haga lo que tenga que hacer en este día en cada corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos y decimos amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Bien, comenzamos la semana pasada, primer domingo de este mes, con el tema de armas de guerra. Y vamos en esta mañana a continuar. Pusimos solamente la plataforma, la introducción, y hablamos de la preparación, hablamos de ponernos la armadura de defensa. Y hoy vamos a hablar de la armadura de guerra, la armadura de ataque. Y entre la armadura de ataque tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la sangre de Jesucristo, tenemos la oración, la intercesión, el ayuno, la alabanza y la adoración, la humillación y la fidelidad. Armas poderosas de guerra, de ataque contra el enemigo. En el estudio anterior leímos e hicimos la introducción sobre el tema armas de guerra. Hoy continuamos. Dijimos que la vida del cristiano es una vida de constante lucha. Estamos en guerra todos los días contra un enemigo invisible que no miramos. Luchamos contra espíritus que gobiernan en lo invisible. Nuestra lucha, como dice el apóstol, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra un enemigo invisible? Pues Dios nos dice cómo ganar esta batalla, y de eso vamos a estar hablando. Pero ¿cómo podemos enfrentar a un enemigo poderoso? La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quiere decir que toda lucha que nosotros emprendamos, toda lucha la podemos vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La lucha que nosotros tenemos ya se ganó hace 2000 años en la cruz del Calvario por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así es que enfrentamos esa lucha sabiendo que nuestro Señor está con nosotros. ¿Cómo voy a contender contra este enemigo? Primero que nada, dijimos la semana pasada, el domingo pasado por la mañana, que lo primero que tenemos que hacer nosotros todos los días es fortalecernos en el Señor. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada día por la mañana usted fortalezcase en el Señor. Usted crezca en su fe, recitando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios en práctica. La palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos primero que nada, cada día, para enfrentar a un enemigo invisible, tenemos nosotros que fortalecernos en Dios. No podemos salir a la pelea si andamos en el mundo, en el pecado, hermano. Vamos a salir derrotados.
Hay que fortalecerse en Dios. Segundo, Dios nos dice, tengo armas de guerra diseñadas para que tú ganes la batalla. Pero antes que salgas a pelear contra el enemigo invisible que tienes por delante, tienes que usar la armadura de defensa. Tienes que ponerte la armadura de Dios. Y entonces Dios dice, ponte esa armadura. Efesios 6:11 dice, vístete de toda la armadura. Todos los días tenemos luchas, hermanos. Todos los días tenemos luchas. Luchas contra la enfermedad. Luchas contra virus, gérmenes, microbios, microorganismos que no miramos. Tenemos luchas contra el afán, contra la ansiedad, contra el miedo, contra el temor. Cosas que no se miran. Pero Dios nos ha dicho que Él nos ha equipado con un armamento para defendernos y con un armamento para atacar sobre el enemigo cuando vengan estas cosas a nosotros que no miramos, que son invisibles. Dale la gloria a Dios, porque Dios pensó en equipar a su iglesia, equipar a su pueblo, equipar a sus hijos, a sus santos, a nosotros. Dios quiere que ganemos esa lucha todos los días. De repente, hermano, usted sale muy contento de su casa, feliz, contento, sano, no le duele nada. Y en el camino rumbo al trabajo, ahí en los aires, cosas invisibles, gérmenes que usted no mira. Llega usted contagiado y cuando llega ya al trabajo, llega todo perturbado de su salud. Regresa del trabajo a la casa perturbado de su salud, cosas invisibles. Todo lo malo, acuérdese que viene del enemigo. Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo limpio, todo eso viene de Dios. Dios quiere que nosotros usemos toda la armadura de Dios, su armadura, la armadura de Dios, la armadura de Dios. Pregunto, ¿serán poderosas esas armas de la armadura de Dios? ¿Cuántas batallas hemos ganado, hermano? ¿Cuántas batallas hemos ganado en contra de la enfermedad? ¿Sí? Hace 5 años me detectaron cáncer y aquí estoy. Hemos ganado por causa de las armas que podemos usar contra nuestro enemigo. Ese enemigo que nos quiere enfermar, que nos quiere quitar la vida, vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. ¡Gloria a Dios! Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia serán poderosas, dije. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado, con las cuales nos ha equipado, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Se llame miseria, se llame derrota, se llame enfermedad, se llame como se llame. Dios nos ha equipado con armas poderosas para destrucción de fortaleza. Dele gloria a Dios que las armas que nosotros tenemos no son armas carnales, son armas espirituales para contender contra nuestro enemigo. Bien, hablamos en la introducción sobre las armas de defensa. Dice Dios, vístete con la armadura antes de que salgas a pelear. Te ciñen los lomos con la verdad. Jesucristo es la verdad y la vida. Ceñirse es ponerse firmes, abrocharse el cinturón, prepararse para lo que venga. Luego te dice, ponte la coraza de justicia. Te proteges el pecho y el corazón con la coraza de justicia. Acuérdate que nos protegemos del corazón porque del corazón mana la vida. Nos vestimos con esa coraza, con la justicia de Dios. Nos ponemos el calzado que Dios recomienda del apresto del evangelio de la paz. Afirmas tus pies para la guerra. El evangelio es poder de Dios. Tú te calzas los pies con el evangelio de la paz. Jesucristo es la paz, el evangelio es poder de Dios. Te pones el escudo de la fe para guardarte de los dardos del enemigo que vienen a robarte la bendición, que vienen a poner duda o desconfianza. Te pones el escudo para defenderte de esos dardos que el enemigo te envía. Te pones el yelmo de la salvación, te cubres la cara, la cabeza. El yelmo te cuida de protegerte de los pensamientos negativos que pueden robarte la victoria. Y ahí terminamos la primera parte. Si usted quiere tener en su casa
un breve resumen de esto. Por ahí pídale a mi esposa que le pasen una hojita donde vienen las armas de defensa y las armas de ataque que nosotros tenemos como cristianos en nuestra vida espiritual. Por ahí los hermanos le pueden hacer llegar un papelito, una hojita. Pues vamos a entrar a la escena en esta guerra con un arma poderosísima. Diga poderosísima. Dígalo, poderosísima. Un arma increíble. El arma favorita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? La espada. La espada de dos filos. La espada de dos filos. La espada. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. Es un arma no de defensa, es un arma de ataque. Con la palabra usted ataca. Con la palabra usted ataca al enemigo cuando venga en contra de usted. El arma favorita de nuestro Señor Jesucristo fue la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note usted que ahí dice el apóstol, la espada del Espíritu. Usted no va a ver esa palabra escrita ahí, espíritu, en minúscula. No se está refiriendo a usted. No se está refiriendo a mí, no se está refiriendo a nuestro espíritu que vive dentro de nosotros en este cuerpo, hermano. Esa palabra está escrita con mayúscula. Es la espada del Espíritu Santo de Dios. Dele gloria a Dios, porque esa arma es poderosa, poderosísima. La palabra de Dios. Con ella nos defendemos de los ataques del enemigo. La espada es un arma de guerra. No es un arma de defensa, es un arma ofensiva. Es un arma para contender, para atacar. Es una espada de dos filos, la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios, refiriéndose a la espada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablando de la palabra de Dios, número uno, es viva. Esa palabra no está muerta. Cuando usted habla esa palabra, los demonios tiemblan, los demonios huyen, los demonios se van, los demonios lo dejan solo, porque esa palabra tiene poder. Es palabra viva. Viva. No son recitaciones, hermano, ni oracioncitas con un collarcito en los dedos. No, mi hermano, no. La palabra de Dios es viva. Está viva. Y cuando usted la habla, algo pasa, algo sucede. Cuando usted pone fe en esa palabra y toma la espada que es la palabra de Dios, algo sucede en el mundo espiritual. Algo pasa, algo acontece, pero Dios obra a través de la palabra y nos da a nosotros la victoria. Luego dice, es eficaz. O sea, no es inútil. No es algo que no sirve para nada. No es algo que se desecha. No solamente es viva la palabra de Dios, sino que es eficaz. Es el remedio adecuado. Es lo que el hombre y la mujer que creen en Dios necesitan todos los días para enfrentar las luchas del enemigo. El hombre y la mujer de Dios necesitan esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa espada que derrumba, que derrota al enemigo. Dale gloria a Dios, porque esa espada la tenemos nosotros los cristianos. Usted sale de su casa por la mañana
y se cubre con la sangre de Jesucristo. Y declara: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me regocijaré en él. Y usted va diciendo mientras va manejando en su automóvil rumbo al trabajo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este día las bendiciones nuevas me van a alcanzar. Este día hay bendiciones que Dios me va a entregar en mi mano. Este día es un día de victoria. Y usted va con la espada en la mano, hermano. Y esa espada es eficaz. Y por el camino, en el freeway, usted va a ver automóviles volcados, volteados con las llantas para arriba. Usted va a escuchar ambulancia, usted va a ver cosas a su alrededor, pero usted va confiado porque usted lleva la espada en su mano. Usted lleva la palabra de Dios. Usted va confesando victoria y usted camina confiado en que Dios está con usted. Es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de estas. Es más cortante, corta más. Estamos hablando del mundo espiritual, el mundo invisible. Y luego dice: la palabra de Dios parte el alma. Parte el alma. En el alma está la mente, la voluntad, las emociones. Ahí llega, hermano, y abre la palabra de Dios. Y luego dice: parte el espíritu. Ahí está con minúscula, el espíritu del hombre. Y luego dice: parte las coyunturas, parte los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. Miren lo que es la palabra. Por eso es el arma poderosa, el arma favorita del Maestro, el arma favorita del Hijo de Dios, el arma favorita de Jesucristo, el Salvador del mundo. La palabra que vino del cielo, la palabra que salió de la boca del Maestro, la palabra que salió del Salvador del mundo, la palabra poderosa que cambia y transforma vidas. Palabra poderosa. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios es poderosa. Lucas capítulo 4, los primeros versículos ahí, dice de la siguiente manera. Jesús usaba esta espada, esta palabra, la usaba a cada momento, todos los días. Dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán después que fue bautizado. Volvió al desierto y estuvo ahí por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. 40 días sin comer. El enemigo nos va a atacar en nuestra debilidad. Él sentía su cuerpo débil. Sentía que necesitaba el pan, la comida, el alimento. Y el enemigo viene y lo ataca por ahí. Y le dice el diablo a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Con qué respondió Jesús? ¿Se peleó con él a golpes? ¿Se puso los guantes con él? No, mi hermano. Usó el arma más poderosa que el cristiano tiene. Usó la espada de dos filos. Usó la palabra de Dios y dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Segunda tentación. Y le llevó el diablo por un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Una de las áreas más vulnerables de nosotros los seres humanos, hermano, es la tentación a la fama, a los deseos de gloria. La fama, los aplausos, el reconocimiento de los demás. ¿Qué hizo Jesús? Lo atacó con la palabra de Dios. Y Jesús responde y dice: vete de aquí, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Óigame, Jesucristo está contestando con la espada, con la palabra. Él está diciendo: no, Señor, solamente a Dios podemos adorar. Está escrito en la palabra que la adoración es solamente para mi Dios. Gloria al Señor. Tercera tentación. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. El enemigo sabe la palabra, conoce la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué hizo Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué le contestó Jesús? Con la palabra. ¿Qué usó Jesús para defenderse y atacar al enemigo? La palabra. 3 ocasiones fue tentado por Satanás, y cada vez que el enemigo lo tentaba, Jesucristo sacaba la espada y le hablaba la palabra, y el enemigo no podía con él y terminó huyendo, terminó yéndose de la presencia de él. ¿Por qué? Porque el arma de guerra poderosa que nosotros tenemos es la palabra de Dios, la palabra de Dios que cambia y transforma vidas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, número 1, la palabra de Dios es poderosa. Número 2, la palabra de Dios es limpia. No es una palabra sucia ni adulterada. Dice Proverbios 30, verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. En otras partes de los salmos dice que su palabra es más limpia que el oro, mejor que el oro, mejor que la plata, más deliciosa que la miel. Esa palabra, hermano, es algo que usted se tiene que comer. Es palabra limpia. Esa palabra lo va a limpiar por dentro. Cuando usted alimente su corazón, sus pensamientos, su vida, su léxico, su lenguaje con la palabra limpia de Dios, su interior va a ser limpio, hermano, y van a correr de su interior ríos de agua viva. Oh, de agua viva. Oh, gloria a Dios por esa palabra limpia que limpia el corazón del hombre y regenera al ser humano de sus pecados. Número 3, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, no cambia, permanece para siempre. No hay quien la pueda cambiar. Está establecido que así sea desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo hasta el fin de todas las cosas. La palabra de Dios permanece. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 24 y 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Qué poder hay en esa palabra, que no puede quitarse, que no puede cambiarse, que no puede quitarse nunca, que permanece para siempre. Gloria a Dios. Hay poder en esa palabra. Número 4, la palabra no cambia. O sea que no se puede alterar. Estoy tan decepcionado, hermano, de tantas cosas que nos pasan a través de la televisión. Y por ahí pasan algunas series de la Biblia, hermano, de cosas que no están en la Biblia. Y salen personajes y nombres de personas que no aparecen en la Biblia. La gente ha querido contaminar,
ha querido ensuciar esa palabra limpia, ha querido ensuciar el mensaje, le ha añadido, le ha quitado, ha hecho lo que le da la gana con ella. Pero sabes una cosa, esa palabra, dice la palabra de Dios, que es para siempre y que no puede ser cambiada, no puede ser cambiada por nada, ni puede ser añadido, ni le puede ser quitado nada, porque esa palabra ha sido dada por Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo os ordeno. O sea que a la palabra de Dios, hermano, no hay que quitarle ni hay que ponerle. Hay personas que le quitan un pedacito. Este no me gusta, se lo voy a quitar. Hay personas, hermano, que literalmente le han arrancado una hojita a la Biblia, porque ahí habla directo al corazón. Ahí nos insta a hacer algo que a veces no estamos viviendo, y hay personas que le arrancan la hojita. Esto no me gusta. Dice la palabra literalmente, la palabra de Dios, que a la palabra de Dios no hay que añadirle ni hay que quitarle. La palabra es así como está escrita, así como Dios nos la dejó. Esa es la palabra de Dios. No hay que quitarle ni hay que añadirle, no hay que hacer nada con ella. Y la palabra de Dios no admite interpretación privada. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Muchas veces hacemos conjeturas o interpretamos la Biblia a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, y tantas sectas que se han sacado, hermano, por causa de interpretaciones privadas que la gente le da a la Biblia. La Biblia es la Biblia, hermano, así como está. Apréndasela así como está, vívala así como está, porque si usted se la aprende y la vive, va a llegar a ser un hombre sabio en las manos del Señor. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tendrá poder la palabra de Dios? Pregunté hace rato. ¿Por qué se considera un arma de guerra poderosísima? Porque tiene poder, mi hermano. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Aquel hombre con una gran embarcación y un montón de marinos que siempre lo acompañaban, fue al África, tomó presos a un montón de africanos, los puso en la barca y los trajo como esclavos rumbo a América. En el camino, aquel hombre impío, aquel capitán, en el camino, en el mar, mientras navegaban de regreso, venían todos contentos porque iban a vender todos aquellos esclavos al mercado de la esclavitud que en aquel entonces operaba aquí en el continente americano, en Estados Unidos e Inglaterra. Mientras venían rumbo a América, los agarró una gran tempestad y empezó a mover la barca como si fuera un pedazo de papel, y empezó a querer hundirse aquella gran embarcación con todos los tripulantes. El capitán no sabía qué hacer, no había visto nunca una tormenta de esa magnitud, estaba asustado y miraba por todos lados cómo las olas entraban en la embarcación. Y corrió al sótano a refugiarse. Y por primera vez en su vida levantó su vista al cielo y dijo: Señor, si tú existes, si de verdad hay un Dios, yo necesito ayuda, necesito socorro. Estamos a punto de hundirnos, estamos a punto de morir, estamos a punto de perecer. Y aquel hombre angustiado ahí comenzó a buscar entre las cosas guardadas y encontró una Biblia. Y la abrió y comenzó a leer poco a poco algunas escrituras de la palabra del Señor. No pasaron ni 5 minutos, aquel hombre cayó de rodillas y le pidió a Dios misericordia. En ese momento, literalmente dice esta historia, que la tempestad cesó y todo se hizo calma.
En aquel preciso momento de aquel hombre hincado, postrado, pidiendo ayuda y misericordia de Dios, Dios escuchó la voz de aquel hombre y Dios calmó la tempestad. El hombre no lo podía creer. Dije, ¿tendrá poder la palabra de Dios? El hombre no lo podía creer. Salió de aquel lugar y miró todo calmado, las olas que se mecían suavemente con el aire. Miró que ya no había peligro. Comenzó a llorar y dijo, de verdad existe Dios. De verdad hay un Dios. De verdad existe un poderoso Dios que hizo los cielos y la tierra. Y él se sintió tan indigno, tan sucio, tan lleno de pecado, que comenzó a llorar. Y ese hombre se hizo famoso, no por aquello que sucedió, sino por un himno que él escribió, Sublime Gracia. Ese himno que se canta todavía en todas las iglesias, que se ha cantado millones y millones de veces en las congregaciones. Ese hombre escribió ese himno, Sublime Gracia, Amazing Grace en inglés. Oiga, hermano, Dios existe, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es poderosa, y cuando el hombre se agarra de la palabra de Dios y clama a Dios, Dios responde. Amén. La palabra de Dios, dije, transforma, cambia. La palabra de Dios es creadora, es creativa. Su palabra crea. Dios dice que por la palabra fueron creadas todas las cosas, las invisibles y las visibles. Por la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Pum! Se hicieron. Por la palabra. La palabra de Dios es creativa. Creativa. Y rebasa todas las expectativas de nosotros. Nosotros somos muy dados a irnos por la lógica, ¿verdad, hermanos? Sí, por la lógica. Dios dice en su palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y usted y yo, que somos muy inteligentes, muy dados a la lógica, decimos, ¿qué sigue? Pues Dios va a arreglar lo desordenado. No, mi hermano. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que sigue, que usted y yo creemos que sigue, no sigue. Porque en el Dios que nosotros tenemos, las cosas de nosotros no son como las cosas de Dios. Dijo Dios, sea la luz. Dios está más interesado en traer la luz antes de poner en orden todas las cosas. La palabra de Dios es creativa, y cuando Dios habla de hacer un milagro, Dios lo hace. Si la palabra de Dios dice que si creyeres en tu corazón serás salvo, usted y yo entramos a la salvación por medio de la palabra de Dios. Entramos a la vida eterna por medio de la palabra de Dios, creyendo a esa palabra de Dios creativa. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios es creativa. Quita lo que no sirve y pone lo que sirve. Dale gloria a Dios, porque Dios ha puesto en nosotros una palabra poderosa, el arma favorita, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios para contender contra nuestro enemigo. Por ahí hay algunas hojitas que están repartiendo sobre este tema, hermano, en una forma concisa, escrita ahí. La palabra de Dios transforma. Millones y millones de personas han sido cambiados por la palabra. Usted y yo, hermano, que estamos aquí, hemos sido cambiados por la palabra. Mire, usted y yo hablábamos antes otro lenguaje. Teníamos otra manera de hablar. Teníamos otras palabras que decíamos a cada momento. Vino la palabra de Dios, esa palabra limpia, y empezó a limpiar todo el basurero que acá dentro de nosotros existía. ¿Cuántos dejaron de hablar ese lenguaje? ¿Cuántos dejaron ese lenguaje antiguo? ¿Cuántos hablan ahora la palabra limpia, la palabra poderosa, la palabra de Dios? ¿Cuántos ahora recitan todos los días la poderosa palabra de Dios? La palabra que transforma. Millones y millones y millones de personas en el mundo
cambiaron por el poder de esa palabra, siguen cambiando y seguirán cambiando por la palabra que transforma y cambia nuestra vida. Número 7, la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña. Nos enseña. La palabra de Dios nos enseña. O sea que nos instruye. Dice el apóstol en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que la palabra de Dios nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Toda la escritura, diga conmigo, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué sirve? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Dios perfecciona el corazón del hombre, lo hace perfecto delante de Dios, lo justifica, lo santifica, lo cambia, lo transforma. Y esa palabra poderosa de Dios nos enseña, nos instruye, nos corrige todos los días, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 8, la palabra de Dios es una orden, hermanos. No es que si yo lo quiero hacer, no es que yo un día lo voy a hacer, no es una opción, no es un consejo, no es una sugerencia. La palabra de Dios es una orden. Dios nos ordena a guardar y a poner por obra la palabra del Señor. Es una orden. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Hermano, vivir esto, no es una opción. No es una sugerencia de Dios, es una orden. Si usted hace esto, si usted cumple estos mandamientos, si usted sigue estas órdenes del Señor, usted va a ser una persona victoriosa. Y todo lo que usted emprenda, usted va a salir victorioso. Todo lo que usted haga, Dios lo hará prosperar. Porque cuando usted sigue la orden de Dios, Dios hará su voluntad perfecta en nosotros. Y nosotros seremos bendecidos de parte del Señor. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea que la palabra de Dios, hermano, es una orden. No es que el ministro, el pastor, el predicador le esté diciendo a usted, viva la palabra. No, es que Dios ordena. No es el predicador es el perico, hermano, el que está repitiendo. La palabra de Dios es una orden para nosotros. Nosotros tenemos que vivir bajo esa orden, bajo esa palabra todos los días. Tenemos que vivir esa palabra. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la victoria cuando usemos el arma, la espada de dos filos, la palabra del Señor. Número 9, la palabra de Dios actúa. Se pone en acción. Le dice Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice, y todo lo que atares, diga conmigo esta mañana, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir, hermano, que todo lo que usted diga en fe, Dios lo va a hacer. Lo que usted diga en fe, Dios lo va a hacer. Quiere decir que todo lo que usted recite, diga, declare por fe, Dios lo va a hacer. Número 10. La palabra de Dios no vuelve vacía.
Haga una declaración por fe en su casa. Mire a ese vecino borracho, mujeriego, con todos los defectos, que lo ha invitado varias veces a la iglesia y no quiere venir. Haga una declaración por fe. La palabra no vuelve vacía. Diga, yo miro a este hombre por fe, yendo a la iglesia, entregándole su vida a Jesucristo. Y comience a decirlo, comience a creerlo. Y cada vez que lo mire ahí sacando la basura o por ahí cortando la grama, el césped, diga, yo miro a ese hombre yendo a la iglesia, entregándole su vida a Jesucristo. Haga una declaración por medio de la palabra, creyendo que así va a suceder, y usted va a ver que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Qué cree que hacemos mi esposa y yo? Cuando vemos a algunos de sus hijos, hermano, que son tremendos, ¿qué cree que hacemos? No vamos a hacer lo que algunas personas hacen. Ay, qué muchacho más tremendo. Qué castigo de Dios para esta familia. No, mi hermano. ¿Sabe qué hacemos mi esposa y yo? Cuando miramos a uno de sus hijos o nuestros hijos que son bien tremendos, ¿sabe qué decimos? Declaramos que esos muchachos se van a convertir en instrumentos poderosos de Dios para destrucción de fortalezas. Hacemos una declaración. Y niños que han llegado a esta iglesia, hermano, tremendos, hoy levantan sus manos, hoy son adoradores, hoy están en el grupo de los jóvenes, hoy están ya leyendo la palabra de Dios, ministrando, abriendo el servicio, cantando, tocando un instrumento. Gloria a Dios, porque las declaraciones que nosotros hagamos, la palabra de Dios no va a volver vacía. Esa palabra va a traer fruto. Número 10, la palabra no vuelve vacía. Isaías 55 dice, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve vacía, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el profeta Isaías, verso 11, capítulo 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Wow. La palabra de Dios no vuelve vacía. Cada vez que usted habla la palabra, está usando un arma de guerra poderosa. Cada vez que usted recita la palabra, cada vez que usted la habla por fe, Padre, yo declaro que eso que está enfrente de mí, tú me lo vas a entregar en mi mano. Va a ser posesión de la descendencia de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Usted empieza a hablar la palabra. Yo declaro que caerán 1000 a mi lado, 10,000 a mi diestra, pero a mí no me va a llegar. Cada vez que usted declara la palabra, cada vez que usted habla la palabra, cada vez que usted dice esa palabra no vuelve vacía. Daniel estaba orando al Señor. Y pasaron días y no hubo respuesta. Pasaron semanas y no hubo respuesta. Repentinamente, después de varias semanas, viene el ángel del Señor y le dice a Daniel, ¿te acuerdas de la oración que estabas haciendo? ¿Te acuerdas de tus oraciones? Pues el enemigo trató de impedir, pero tus oraciones han sido escuchadas. O sea, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra no vuelve vacía. En el tiempo de Dios, Dios te va a dar la respuesta a esa palabra. Entonces, todo lo que usted y yo digamos por la palabra, Señor, yo estoy sano. Señor, yo estoy sano. Señor, yo estoy sano. Cada año a mí me ataca la alergia, hermano, la gripe.
Ya tengo 72 años, mis defensas no son como las suyas, pero yo declaro la palabra, Señor, yo declaro tu palabra. En fe yo lo creo, Señor, en fe yo creo que estoy sano. Yo declaro tu palabra no vuelve vacía. Yo declaro esa palabra poderosa, esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra es escuchada por Dios. Esa palabra es el arma favorita que Dios me ha dado. Es el arma de dos filos, la espada de dos filos. Yo declaro por la palabra de Dios que estoy sano. Y usted empieza a declarar la sanidad, mi hermano, y usted es honrado por su fe, recibiendo la contestación a su oración. Cada vez que usted hable la palabra, está usando el arma poderosa de guerra, una palabra poderosa que no volverá vacía. ¿Cuántas veces hemos hablado esa palabra con poder, creyéndolo, y hemos recibido la contestación? Miren los niños, hermanos, los niños que van a la escuela dominical. Le felicito a usted, papá, que trae a sus hijos y los trae a la escuela dominical. Tienen tanta fe, hermanos, esos niños, que usan la palabra y no vuelve vacía. Llegan a la casa, lo ven enfermo, lo ven ahí en la cama, postrado con fiebre. Viene el niño, le pone la mano en su frente y dice: mami, tú no necesitas estar enferma, tú estás sana por Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder para sanarte. Oiga, y a los 5, 10 minutos, a la media hora, ya la mamá se levantó y anda cocinando en la cocina. Gloria a Dios, la palabra no vuelve vacía. La palabra de fe no vuelve vacía. Dios honra su palabra, pero esa palabra hay que usarla. Usted no puede tener la palabra de Dios, que es la espada, guardada ahí, hermano, oxidada. ¿Sí? Le digo siempre a la pareja que se está casando, cuando lo estoy casando en el altar, cuando le regalan la Biblia, que es el mejor regalo que una pareja puede recibir, no guarden esa Biblia, léanla. Nútranse de la palabra de Dios. Ahí están los deseos de Dios para ustedes. Ahí está la respuesta a los problemas de la vida que vengan a ustedes. Ahí está la bendición que ustedes necesitan cuando nadie puede darles la mano. Ahí va a estar un Dios todopoderoso que estará con ustedes para sacarlos adelante cuando papá y mamá, el suegro, la suegra, el tío, el abuelo no puedan ayudar. Hay un Dios que ahí está, que puede ayudarnos y puede sacarnos adelante. Hay poder en esa palabra de Dios. Hay que hablarla. O sea, hay que usar la espada. Cuando llegamos al último libro de la Biblia, hermano, Apocalipsis, es un libro bastante difícil de interpretar porque tiene muchas cosas difíciles que están escritas simbólicas. Son revelaciones que Dios le dio al apóstol Juan, difíciles de entender. Y ni aún los teólogos, los que estudian la palabra, a veces pueden darnos una contestación correcta o una definición apropiada a lo que dice en algunos versos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, del 9 al 16. Ya voy terminando, hermano, ya voy aterrizando. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él está ahí por causa de la palabra. Yo estaba en el Espíritu, ahí con mayúscula, en el Espíritu del Señor, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, aquella voz: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Dice que oyó una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves en una visión y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza
y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto usted no lo puede aplicar literal y ver a un ser que le sale una espada de la boca. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. ¿Qué le está saliendo de la boca al alfa y al omega? La palabra. Por la palabra seremos nosotros un día juzgados, por la palabra somos salvos, por la palabra navegamos y vivimos en esta tierra, pero por esa palabra Dios un día a través de Jesucristo. Luego ya casi al final del libro de Apocalipsis, capítulo 19, 15 y 16, dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La espada de la palabra que sale de la boca es esa palabra poderosa de Dios que sale a través de la boca de Jesús. Ahora, Jesús vino a esta tierra, hermanos, a traernos esa palabra. Jesús vino a esta tierra a enseñarnos esa palabra. Jesús vino a esta tierra para decirnos que esa palabra tiene poder, mi hermano. Esa palabra tiene poder. Tiene poder, esa palabra tiene poder, esa palabra tiene poder. Usted tiene que hablar esa palabra en fe y declarar que esa palabra es poderosa para cambiar la situación y para hacer el milagro en el precioso nombre de Jesús. Dice Dios en su palabra, hablando Jesucristo: y todo lo que pidieres al Padre. Así dice o no dice así. En mi nombre. Usted no va a orar y va a decir en el nombre del pastor Omar. No va a pasar nada. Usted va a hablar y va a decir que lo que yo necesito, lo que yo anhelo, lo que yo quiero, lo que yo busco, se lo voy a pedir a Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el alfa y en el omega, en el poderoso nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y usted recita la palabra, habla la palabra, cree la palabra, y Dios honra esa palabra y Dios hace el milagro. Soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Año de 1994, hermano. Llega un tráiler lleno de mercadería. No teníamos un montacarga para descargar. No teníamos empleados que nos ayudaran a hacerlo. Y mis hijos y su servidor descargamos todo el tráiler de unos fierros pesados que pesaba el más pequeño, 70 libras. De ahí hasta 250 libras cada fierro. Descargamos todo el tráiler, 45,000 libras de fierro. Y caminando con ello en las manos, entrábamos y lo depositábamos en un cuarto que usábamos como bodega. ¿Sabe qué sucedió? Su servidor, el pastor que está aquí con ustedes, enfrente de ustedes, le empezó a doler la cintura. Y me empezó a doler de tal grado, hermano, que yo andaba siempre con la mano aquí atrás. Todavía no era pastor, pero era creyente. Y andaba siempre con la mano aquí sobándome aquí atrás. Un día que fuimos mi esposa y yo a Monterrey con la familia, fui a un centro médico de especialidades y ahí me sacaron algunas radiografías. Salió ahí que no era una bolita que yo tenía, sino que el cartílago del disco 6 y 5 se había desgastado con el peso que yo había cargado.
Y entonces el hueso del L5 y el L6 se estaban rozando. Y era un dolor agudo, intenso, que no se quitaba. Pero yo estaba tan metido en el Señor que yo creía que mi Señor Jesús tenía poder para sanarme. Yo creía. Y así estuve, hermano, creyendo que Dios me iba a sanar, y creyendo que Dios me iba a sanar, creyendo y confesando que Dios me iba a sanar. Y de vez en cuando me ponía la mano por aquí, por atrás, y me sobaba un poquito para mitigar un poquito el dolor. Y un día, hermanos, por sugerencia de alguien que me vio, pues ve al quiropráctico, ve al médico, ve al doctor. Y un día su servidor se subió al automóvil y se encaminó rumbo al médico. Mi hermano, literalmente, yo iba en mi automóvil solo rumbo a ese consultorio del médico, pero iba diciendo: Señor, tú eres mi sanador, Señor, tú eres mi sanador, Señor, tú eres mi sanador, tu palabra dice que tú eres mi sanador. Y yo iba manejando, eran solamente como 6 cuadras de la casa al lugar del consultorio. A la mitad del camino, su servidor empezó a sentir un calorcito aquí en la cintura, algo calientito, algo sabroso, rico, que empezó a mitigar aquel dolor. No alcancé a llegar al consultorio del médico porque me sentí que en ese momento Dios me sanó. Han pasado, hermano, más de 20 años. Más de 20 años. Y su servidor no ha vuelto a sentir ningún problema de la cintura, ningún problema de malestar en la espina dorsal. La gloria sea para Dios. La palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Lo que tú hablas, lo que tú declaras, lo que tú crees, lo que tú confiesas, lo que tú sabes que es verdad y lo hablas con fe, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer el milagro. Tu situación va a cambiar y Dios te va a poner de gloria en gloria, porque los que usan la palabra de Dios, los que usan la espada, la palabra del Señor, el Dios Todopoderoso nos dará la victoria. Dale gloria a Dios, iglesia, pueblo del Señor. Eres más que vencedor. Soy más que vencedor. Lo creo con todo mi corazón. Dios hará lo que Él ha prometido hacer cuando hablamos su palabra. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie y diga conmigo: la palabra de Dios no volverá vacía. No volverá vacía. Déjenme decirle algo esta mañana. ¿Cuánto tiempo tiene que ha llevado esa carga? ¿Cuánto tiempo tiene con ese problema? ¿Cuánto tiempo tiene que usted ha estado cargando con este malestar? Yo le digo esta mañana: use la espada. Yo le digo esta mañana: hable la palabra de Dios. Yo le digo esta mañana: confiese que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de problema, de enfermedad, de miseria, de pobreza, de escasez. Que en el nombre de Jesús suceden cosas y que en el nombre de Cristo el milagro será hecho. Confiéselo esta mañana en el poderoso nombre de Jesucristo y dele gracias a Dios, porque ya Dios está viendo el corazón de fe y va a honrarlo dándole a usted la victoria, porque usted ha creído y ha usado su palabra. Nos bendecirá. Oh, gracias, Señor. ¿Por qué no venimos al altar un momento mientras adoramos al Señor? Señor, creemos a tu palabra. Creemos en esta arma de guerra, que por medio de esa palabra confesada con fe tenemos la victoria.
en Cristo Jesús. Declaramos esta mañana, Señor, bendiciones nuevas. Declaramos días nuevos. Declaramos por fe, Señor, tu gloria, tu poder. Declaramos que tú estás en medio de tu pueblo, que tú harás, Señor, de acuerdo al corazón de fe. Hablamos tu palabra, creemos tu palabra, ponemos por obra tu palabra, y esa palabra poderosa abrirá la puerta que está cerrada. Abrirá, Señor, esa puerta de bendición. Oh, sí, Señor. Lo creemos en Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Aquí estamos, oh Dios, conscientes de esta verdad absoluta. El Evangelio, la palabra es poder de Dios. Oh, sí. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos. Sí, Señor. Rey de Confiesa, declara, háblalo, dilo esta mañana por fe. Lo que no es, lo que no se mira, se mira. La puerta cerrada se abre, la bendición llega. Lo creo, lo creo, lo creo, lo recibo en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Sí, Señor, en Cristo Jesús. de Cristo, el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre exaltamos, El alfa y el omega, tu nombre levantamos.
palabra. Declaramos que en el nombre de Jesús suceden cosas. Creemos en la palabra de Dios. Usamos la espada, la palabra de Dios, para ganar la guerra contra nuestro enemigo. Declaramos esta mañana que todo lo podemos en Cristo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Declaramos la palabra poderosa, haciendo milagros y maravillas. Declaro a mi familia para Cristo. Declaro mi situación cambiada. Declaro que la enfermedad se va. Declaro que mis finanzas mejoran. Declaro que mi matrimonio prospera. Declaro que mi familia crece en el camino del Señor. Declaro la palabra, creo la palabra, confieso la palabra y declaro la victoria en Cristo Jesús esta mañana. Le doy gloria a Dios porque Dios escucha la palabra y la palabra no vuelve vacía. Declaro esa palabra de fe, creyendo que voy a recibir, y en el nombre de Jesús tomo lo que ya Dios preparó. Gracias te doy, Señor. Dale la gloria a Dios, iglesia. Pueblo del Señor, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios esta mañana. La palabra, la palabra, la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.